Hola hermanos y amigos, sean todos bienvenidos en este día a nuestro servicio en la Iglesia Manantial de Vida. Vamos a empezar primeramente leyendo la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 100. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gracias, Señor. Hoy venimos en este día dándote la gloria, dándote la honra, dándote gracias. Hoy venimos, Señor, con acción de gracias como tu palabra me dice, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por este día que nos has permitido una vez más poder, Señor, despertar, poder, Señor, tener salud. Gracias, Padre Santo, porque en medio de toda situación tú nos guardas, nos cubres, nos proteges. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos, Señor Dios, a alabarte. Venimos, Señor, a escuchar de tu palabra en esta hora, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor, y ahora úsanos, Señor Dios, como tú desees. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido en este lugar. Haz como tú quieras, Señor, en esta hora, hoy y para siempre hasta el día de tu venida, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos gozamos en la palabra de Dios, y en esta tarde, querido hermano, vamos a tocar un tema muy hermoso. Es uno de los temas más poderosos que usted va a encontrar en la palabra de Dios. Algo que si usted lo entiende, lo comprende, su vida va a cambiar por completo. Va a cambiar su manera de pensar, va a cambiar su manera de actuar, su manera de ver la vida, su manera de ver las cosas a su alrededor, porque hay poder en lo que vamos a escuchar en esta tarde. Quiero que vaya conmigo ahora a la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Filipenses, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Aleluya, amén. Estamos hablando ni más ni menos que el del nombre que es sobre todo nombre, el poderoso nombre de Jesús. Hoy vamos a aprender que hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Mire, hermanos, existen nombres en la Biblia que automáticamente, al pensar sobre esos nombres, nos imaginamos las cosas poderosas que hicieron, las hazañas que hicieron, aún los sacrificios que lograron hacer. Por ejemplo, Moisés. Cuando decimos la palabra Moisés, se nos viene el mar abriéndose, porque Moisés estuvo presente cuando eso pasó. Él fue testigo, sus ojos lo vieron, lo experimentó. O si nos acordamos de Abraham, el sacrificio que iba a hacer a dar a su hijo, ¿verdad? Por la promesa que el Señor le había dado. Nos acordamos de Pablo, nos acordamos del rey David, de las cosas poderosas que hacían, de Salomón por su sabiduría. Pero todos estos hombres no pueden hacer lo que sí pudo hacer Jesús. Ese nombre, por eso dice que es nombre sobre todo nombre, sobre toda persona, sobre todo lo creado. No hay un nombre más poderoso
que el de Jesús. Y vas a ver cómo puede impactar tu vida, cómo puede impactar una sociedad, cómo puede impactar tu familia, cómo puede impactar en tu trabajo, en la escuela, donde tú te reúnes, si crees en el poder de Jesús. Existen en este mundo actual nombres famosos que automáticamente se nos vienen a la mente también. ¿Quién no conoce a Michael Jordan? Tal vez has reconocido como el mejor basquetbolista de la historia. ¿Quién no conoce a Messi? ¿Quién no conoce a Cristiano Ronaldo? ¿Quién no conoce a Brad Pitt? ¿Quién no conoce a gente famosa? Pero todos ellos no pueden hacer lo que Jesús sí puede hacer por ti y por mí. Porque ellos son famosos, sus nombres resuenan, pero no hay otro nombre más conocido sobre el mundo que el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios respecto a eso. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar de su Hijo amado Cristo a través de la palabra de Dios? Mire, han nacido niños que han llegado a ser hombres inteligentes. Albert Einstein. Hombres que dicen: wow, qué inteligencia, que nada más han usado el 1% de su mente y han hecho cosas tremendas. Hombres con nombres famosos, pero no hay ninguno como Jesús, ni habrá, porque dice la palabra que es el nombre sobre todo nombre, el nombre más poderoso que ha existido, que existe y que existirá aquí en la tierra. Para decirle qué tan poderoso era él, que cuando nació, en ese tiempo estaba Herodes gobernando. Y dice que cuando escuchó que Jesús iba a nacer, dice que mandó a matar a todos los niños. ¿Se imagina? Porque en medio de todos esos niños quería matar a Jesús. Pero ¿sabe quién lo estaba usando a Herodes? Satanás. Porque Satanás sabía que podían nacer los hombres más fuertes, poderosos, grandes, robustos, con características de ejército. Podía hacerlo, pero nadie de ellos podía salvar, solo uno, que era Jesús. Por lo tanto dice que mandó a hacer esta matanza en los niños. Pero Dios le dijo a un hombre que se fuera y se escondiera en un pueblo y que se estuviera ahí. Y de allí nació Jesús. Jesús, un bebé, pero que ya hacía temblar a las tinieblas, que lo quisieron matar desde pequeño, pero no pudieron, porque no hay otro nombre más poderoso que el nombre de Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 2:13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció a sueños en José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Era Herodes, pero en realidad el que quería hacer todo eso era Satanás, porque quería destruir el propósito por el cual Jesús iba a venir aquí a la tierra, que era a dar salvación. El diablo lo sabía perfectamente. El diablo sabía que ninguno de esos hombres podía perdonar pecados, solo uno, que era Jesús, por lo cual quería destruirlo, quería matarlo. Pero en Jesús, hermano, tenemos victoria. En Jesús hay victoria. En Cristo Jesús se rompen cadenas, cadenas generacionales, cadenas de todo tipo. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabía usted que en el nombre de Jesús se sujetan los demonios? Mire,
Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia alguna vez, si ha visto o ha estado en un lugar donde hay una persona endemoniada. Pero al ver a alguien así, si usted no está bien espiritualmente, lo primero que va a causar en usted es miedo, es temor, es asombro. Si usted lo intenta hacer en sus propias fuerzas, le va a pasar a como aquellos dos que le dijeron: oh, sí conozco, los demonios le dijeron a estas personas que andaban intentando liberar. Dice en aquel Dios que predica Pablo, pero no lo conocían, no lo tenían, no sabían quién era, y los demonios los revolcaron, aún desnudos los mandaron, dice, porque no sabían quién era Jesús. Pero si usted y yo estamos espiritualmente bien, oramos, ayunamos, vigilamos, hacemos como la palabra nos enseña, y usted tiene un evento con un endemoniado y quiera pasarse de listo, Satanás, usted tiene el poder para echar fuera esos demonios. No usted en general, porque nosotros somos un instrumento, pero sí lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Y si no me cree, lo vamos a buscar en la palabra de Dios, y mire lo que dice Lucas 10 del 17 al 20. Dice la palabra de Dios: volvieron los 70 con gozo, hablando de los que andaban con Jesús en ese tiempo. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, diciéndole a Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero mire lo que les dice después: pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Aleluya, amén. Porque no se trata nada más, hermano, de imponer manos y de sacar espíritus y de echar fuera eso, sino de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, por el cual podamos disfrutar en la eternidad con nuestro Padre. Eso es más importante. Pero sí podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Como esos 70, dice que venían alegres. Porque ¿sabe qué? Yo he tenido una experiencia, varias experiencias ya, pero nos gozamos al ver el poder de Dios manifestándose para poder liberar a alguien que estaba atormentado, de alguien que estaba endemoniado, y ver que hay poder en el nombre de Jesús. Mire, si hay algo que Satanás le tiene miedo y sus demonios, es al nombre de Jesús. Uy, hermano, mire, usted puede decir un montón de cosas, pero cuando usted menciona el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Los demonios se empiezan a rebelar, empiezan a gritar, empiezan a patalear, pero no pueden hacer nada, porque el nombre de Jesús es más poderoso. Porque el nombre de Jesús hay poder. Ese poder que nos los dio Él a través del Espíritu Santo. Ese poder que no viene de parte de nosotros, sino que viene de parte de Dios, que lo podemos hacer a través de Jesús. Otro es que en el nombre de Jesús hay poder para sanar. Hay poder para sanidad. Mira lo que dice Isaías 35, 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
era una profecía en el libro de Isaías de lo que Jesús iba a hacer. ¿Se imagina? Jesús iba caminando por las aldeas, por los pueblos, y gente enferma se acercaba a él, gente lunática, gente que estaba ciega, gente con problemas aún, que sus piernas no se podían mover, gente que había nacido así aún y nunca había podido nadie, ningún otro hombre, ningún hechicero, ningún brujo, ni el más poderoso, ni el rey podían hacer lo que puede hacer Cristo Jesús, que es dar la sanidad. Solo Jesús lo podía hacer. Dice que Jesús iba caminando por los pueblos y la gente le gritaba: Jesús, sáname. Como el ciego que le dijo: si tú quieres, sáname. Y le dijo Jesús: sí quiero. Y le devolvió la vista. ¿Se imagina ver eso? Las personas que pudieron observar eso fue algo increíble, hermano. Y que ¿sabe qué? Actualmente pasa. Simplemente, ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que somos incrédulos, que pensamos: oh, eso nada más Jesús lo hacía ya antes. Pero ¿sabe que Jesús nos ha dado esa misma autoridad, ese mismo poder para poner manos, dice, sobre los enfermos y que sean sanos? Simplemente muchas veces pedimos mal, otras veces no es la voluntad de Dios también. Tenemos que entender, porque dígame, hermano, más de alguno hemos tenido familiares, amigos, conocidos que han estado enfermos y tal vez hemos orado y no ha pasado nada. Y usted dice: bueno, pero pues si la palabra dice que Dios nos va a usar para sanar, o tal vez pedimos mal, o tal vez simplemente no es la voluntad de Dios. Tenemos que entender eso también. Pero hemos visto otras veces, de que el poder de Dios se manifiesta, el poder de Jesús se manifiesta sobre una oración y personas son sanas, porque su fe es activada, porque creen en el poder de Jesús. Y vemos lo maravilloso, lo que rodea el poder de Jesús, el nombre de Cristo. Hay sanidad en Jesús. Los demonios se sujetan a Jesús. En el nombre de Jesús hay libertad. Mire lo que dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice Lucas 4:18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hay libertad en Jesús, amén. Yo no sé tú, querido hermano, lo que pudiste o lo que puedes estar pasando en este mismo momento. Tal vez tú dices: la verdad, estoy cautivo de pecado, no puedo, he intentado salir y no puedo, quiero hacer las cosas bien y no puedo. Pero déjame decirte, hay una buena noticia: hay libertad en Cristo Jesús. Tal vez tú no has podido con tus fuerzas, lo has intentado todo, has dado todo de ti, pero deja que Jesús haga la obra. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida y dile: Jesús, cámbiame, libértame, transfórmame, Señor. Ya no quiero ser igual, yo quiero que tú me des la libertad que necesito. Yo no sé si usted ha escuchado testimonios de gente que era pandillera, que mataba, que robaba,
gente que andaba metido en las cosas satánicas, prostitutas, vagabundos. Y ¿sabe qué? De ahí el Señor los libró. De ahí Jesús los rescató. Mira, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Mire, aún Pablo dice que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Los perseguía. Y Jesús lo alcanzó y lo libertó. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es esa verdad? Jesús. Esa verdad alcanzó a Pablo y esa verdad lo hizo libre. Lo hizo libre de la religiosidad, lo hizo libre de pecado. Si lo hizo con él, lo puede hacer contigo también, hermano. Créele a Jesús. No me creas a mí, créele a lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que hemos sido ungidos para pregonar libertad a los cautivos, tenemos que ser ejemplo. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Él lo hacía, Él daba libertad a aquellos. ¿No se acuerdan de aquel que estaba cautivo, endemoniado? Aún vivía en un panteón. ¿Y qué hizo Jesús? Lo liberó, lo sanó, lo transformó. Eran legiones de demonios, pero no hay nada que sepa. Aún el mismo Satanás puede venir, pero no puede hacer nada, porque hay poder en Cristo Jesús, porque hay poder en su nombre. Y Jesús lo puede hacer en este mismo momento contigo, hermano. Lo puede hacer en este mismo momento, en esa situación difícil que te encuentras. Él te puede liberar, Él te puede ayudar. Él es nuestro ayudador, es nuestro libertador. Él lo es. Créele cuando le cantas. Hay libertad para adorarle, hay libertad para gozarnos, hay libertad en Cristo Jesús. No nada más lo cantes, no nada más abras tus labios, sino vívelo, experimentalo, siéntelo. Hay poder en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso. Yo no sé cuántos dicen amén, pero yo sí creo en la palabra de Dios. Yo creo que sí hay libertad en Cristo Jesús. Hemos visto en gente conocida, lo hemos visto en la palabra de Dios, lo hemos visto en nuestras familias, lo hemos visto en muchos lugares. ¿Cómo no creer que hay libertad en Jesús? ¿Cómo no creer que hay sanidad en Cristo Jesús? Si yo mismo estaba enfermo espiritual de pecado, y el Señor me ha limpiado. Enfermo físicamente y el Señor me ha sanado también. Yo ya he contado este testimonio, pero cuando yo recién vine aquí a los Estados Unidos y me congregaba en otra iglesia, cada vez que yo entraba a la iglesia me daba una alergia tan fea que yo no sentía que podía estar adentro. Me tenía que salir, tenía que huir de ese lugar porque yo sentía que me quemaba esa alergia. Era algo fuerte que me estaba pasando y no me podía curar yo solo. No podía alguien nada más darme medicina y curarme. Lo intentaron muchos y no pasó nada, pero sí hubo alguien que lo pudo hacer, y fue Jesús. Cuando alguien oró por mí y dijo: en el nombre de Jesús eres libre de eso, yo creí esa palabra y yo lo atesoré en mi corazón y dije: no más. Y créeme que desde ese día nunca más volvió esa alergia. ¿Sabe qué? Fue Jesús. No fue el hombre que oró por mí. El Señor lo usó como un instrumento, como me puede usar a mí, como te puede usar a ti. Pero el que lo hizo se llama Jesús. El que me libertó de eso fue Jesús, porque hay poder en su nombre. Y no hay nada que se pueda poner entre frente como el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús encontramos salvación, hermano.
Y esto es lo más impresionante, porque muchos pueden decir: oh, yo tengo el don de sanidad y he sanado muchos enfermos. Otros pueden decir: yo he ayudado a tanta gente, aún de la cárcel los he sacado y los he liberado de ahí. Y pueden reconocerse ellos mismos. Otros pueden decir: oh, yo he sacado demonios también. Pero nadie de todos ellos puede decir: yo di mi sangre por ti y por eso ahora eres salvo. Nadie. El único que lo ha hecho se llama Jesús. Y por medio de Él ahora tenemos salvación. Por medio de Él ahora hemos sido hechos partícipes de ese evento glorioso. Mira lo que dice en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, hermano, ni el más santo, ningún pastor, ningún profeta, ni el Papa, ni la Virgen, ni nadie aquí en la tierra, ni que ha existido aquí en la tierra lo puede hacer, sino solo Cristo Jesús. Solo Jesús lo puede hacer. La palabra de Dios me lo dice. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie, dice, cuando dice nadie, es nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesús. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo podemos alcanzar la salvación? Bueno, dice la palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, entonces dice que automáticamente somos sellados por el Espíritu Santo, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y ahora alcanzamos por fe esa salvación. Por fe. Ahora alcanzamos esa salvación que ningún otro hombre, ni ninguna mujer, ni el que se crea más santo lo puede hacer. Ningún ídolo, nadie, ninguna persona, nadie, hermano, lo puede hacer. Solo Cristo Jesús. En Él hay salvación. Para eso vino Jesús, y por eso Satanás lo quería matar cuando Él iba a nacer, porque Él sabía que Él sí podía liberarnos, Él sí podía sanarnos, Él sí podía hacer todo eso y darnos la salvación que necesitábamos. Pero déjame decirte algo, hermano. Saber quién es Jesús no es suficiente nada más para ser salvos, ni para liberar personas, ni para sanar enfermos. Solo saber quién es Jesús no nos sirve de nada. Solo saber qué hizo Jesús tampoco nos ayuda en nada. Tenemos que vivirlo. Dijo que Jesús se fue, pero nos dejó al Espíritu Santo, que tiene el mismo poder de lo que hacía Jesús. Aún dice su palabra que mayores cosas haríamos nosotros. Pero muchas veces nos parece ilógico que hagamos todas esas cosas que hacía Jesús. Pero Él nos dejó a su Espíritu Santo para hacerlo. Pero necesitamos consagrarnos, necesitamos tener oración, necesitamos poder ayunar, necesitamos poder hacer todas esas cosas que Jesús las hacía. En una ocasión dice que Jesús estaba orando y los discípulos, Él bajó y los discípulos estaban tratando de liberar a alguien de los demonios y no podían. Y Jesús se enojó y les dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Les he estado enseñando y no han hecho nada. Y así estamos muchos de nosotros actualmente. Jesús nos dice: hijito, lee la palabra.
Te he dicho que si oras, si pides, se te dará. Te he dicho que todo aquel que me busca en oración me encuentra. Nos ha dejado en su palabra las instrucciones de cómo hacerlo y no las hacemos. Estamos como los discípulos que aunque andaban con el maestro, nunca estaban aprendiendo. ¿Hasta qué? Hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos y pudieron hacer cosas extraordinarias, como tú y yo la podemos hacer, hermano. Tú y yo podemos ser testigos de esas cosas a través del nombre de Cristo Jesús. Porque la palabra me enseña que Jesucristo vendrá nuevamente por su iglesia. Vendrá por ti y vendrá por mí. Y Él nos quiere sin mancha, sin arruga, nos quiere limpios, puros de corazón, con la fe intacta, bien preparados, como una novia cuando va al altar a dar el sí a su esposo. Así el Señor quiere a su iglesia, así el Señor te quiere, hermano, hermana, así el Señor nos quiere. Porque como leímos, Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Y dice que toda rodilla se va a doblar ante Él, ante Jesús. Y toda lengua dice que va a confesar que Él es el Señor. Sean malos o sean buenos, van a reconocer que Él es Jesús. Filipenses 2, del 10 al 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y dice Apocalipsis 1:7 también: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que, hermano, en Cristo Jesús hay esperanza. Yo no sé si estabas desanimado, estabas triste por lo que está pasando actualmente en esta vida, por lo que está pasando tal vez en tu familia, tal vez no tienes trabajo, tal vez estás enfermo, no sé, tú te encuentras, pero Jesús sí lo sabe. Pero déjame decirte, no estás solo. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús está contigo en este mismo momento, ahí donde tú estás. Y Él quiere darte la sanidad, Él quiere darte la libertad, Él quiere darte la salvación. Simplemente está en tu corazón, está en tu mente el poder decidir y tomar esa decisión valiente. Porque no es para cualquiera, sino es para valientes poder decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame, Señor, cámbiame, transfórmame, ya no quiero ser igual. Necesito, Señor, que hagas un milagro, que podamos confesarlo con nuestros labios de que Él es nuestro Señor. Yo te invito en esta hora, hermano, que puedas reconocer que hay poder en el nombre de Jesús, que hay poder y que no hay nombre más poderoso que el de Cristo Jesús. Y verás cómo va a cambiar tu vida, cómo va a cambiar tu familia, cómo va a cambiar tu situación. Yo no sé cómo te encuentras, pero Él sí la sabe. Y Él te quiere ayudar. Él es tu ayudador, es tu salvador, tu libertador. Él sí lo puede hacer. Yo no puedo, pero Jesús sí lo puede hacer. Jesús es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Y las tinieblas tiemblan ante el nombre de Jesús. Si tú en este momento, hermano, quieres tomar la decisión de aceptar a Cristo por primera vez, o te habías alejado, pero quieres volver a sus caminos nuevamente, este es el tiempo, esta es la hora, este es el lugar perfecto para poder decirle: Señor, aquí estoy. Y ahí donde estás, cierra tus ojos en esta hora y vamos a hacer una oración. Padre Dios, te damos gracias porque hemos, Señor, entendido que hay poder en tu nombre, Jesús.
Padre, yo te reconozco como mi Salvador personal. Yo reconozco con mis labios, Señor Dios, de que tú moriste en esa cruz por mis pecados, pero que también resucitaste y te levantaste de entre la muerte y me diste vida. Y por tu sangre, Señor, ahora hemos sido curados de esa enfermedad que era el pecado. Y ahora podemos entrar hasta el trono del Señor que está en el cielo. Padre, yo te reconozco y te acepto en mi corazón, no nada más de labios, sino vivirlo cada día como si fuera el último. Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y transforma mi vida por completo, Señor. Te quiero dar todo de mí. Te quiero servir con obediencia, te quiero servir con pasión, te quiero servir con amor. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Escríbelo, Señor, para poder estar contigo en la eternidad. Para que cuando tú vengas, Señor, por tu pueblo, yo me pueda ir contigo, Señor. No me quiero quedar. Yo quiero estar contigo, Señor, y vivir ese momento glorioso. Que mis ojos puedan verte, que mis labios puedan cantarte, que mi lengua pueda confesar que tú eres mi Señor y mi Salvador. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Yo lo creo ahora y para siempre. Y ahora he aprendido a través de tu palabra, Señor, que tú me puedes liberar, que tú me puedes sanar, que tú me puedes, Señor, Padre Santo, transformar mi vida por completo. Y que solo por medio de ti encuentro la salvación. Gracias, Jesús. Gracias por hacerme partícipe en este momento de esta decisión que he tomado. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú has creído esto con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, automáticamente tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero no es suficiente confesarlo, sino vivirlo. Dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el final, ese verá a Dios. El que persevere es cada día, día a día, ir avanzando. No somos perfectos, vamos a fallar, pero nos volvemos a levantar. Nos volvemos a levantar y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, pero úsame nuevamente, aquí estoy. Y el Señor hará cosas poderosas en ti, en tu familia, en tu comunidad, en la iglesia, donde sea que tú vayas. Porque como leímos, hemos sido ungidos para poder poner manos sobre los enfermos y que sean sanos. Para poder decirle al cautivo: eres libre en el nombre de Jesús. Para poder llevar la palabra de Dios a todo lugar, a toda nación, a todo rincón, y que sepan que en el nombre de Jesús hay salvación, que en el nombre de Jesús hay libertad, hay sanidad. Amén. Así que, querido hermano, este tema es poderoso. Compártelo con un amigo, con un vecino, compártelo en las redes sociales y deja que el mundo sepa que hay poder en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano. Nos vemos por acá el próximo domingo. Que el próximo domingo estaremos abriendo las puertas nuevamente de este lugar en Bridgeport, Washington. Así que desde ya estás invitado, hermano, a poder venir a las 4 de la tarde. Amén, el próximo domingo. Así que el Señor te bendiga y que la gracia de Jesús esté sobre cada uno de nosotros hasta el día de su venida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.